Gracias, presidenta. Dictamen formulado a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 34ª del artículo 3.13 y se adiciona un párrafo segundo a la fracción sexta del artículo 3.14. Se reforma el primer párrafo del artículo 3.66 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3.68 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Honorable Asamblea. La Presidencia de la 62ª Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto en el que se reforma la fracción 34ª del artículo 3.13, se adiciona un párrafo segundo a la fracción sexta del artículo 3.14, se reforma el primer párrafo del artículo 3.66 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3.68 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sustanciado el estudio de la iniciativa y aplicando la discusión de la Comisión Legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. En sesión de la 62ª Legislatura, realizada el día 19 de febrero del año 2025, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa contenida en los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción segunda, 57 y 61 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 fracción primera, 30 y 38 fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometieron a la legislatura la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 34ª del artículo 3.13, se adiciona un párrafo segundo a la fracción sexta del artículo 3.14, se reforma el primer párrafo del artículo 3.66 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3.68 del Código para la Biodiversidad del Estado de México. En objeto a la iniciativa, establecer disposiciones que permitan conservar y proteger especies endémicas en el Estado de México, mediante un catálogo municipal, las especies nativas que sirvan de base para programas de reforestación. Como lo mandata el proceso legislativo ordinario, el día 6 de octubre del año en curso, la Comisión Legislativa celebró reunión de estudio y el día 21 de octubre del año 2025 el dictamen de la iniciativa, siendo la protección ambiental un presupuesto constitucional fundamental y con base en el estudio realizado que realizamos quienes integramos la Comisión Legislativa, con la aportación de los distintos grupos parlamentarios elaboramos un proyecto de decreto y conforme al que es procedente reformar el 34º del artículo 3.13 y el primer párrafo del artículo 3.66, asimismo adicionar un segundo párrafo a la fracción sexta del artículo 3.14, así como un segundo y tercer párrafo al artículo 3.68 del Código para la Biodiversidad del Estado de México. En observancia del principio in dubio pro natura, estamos de acuerdo en que el gobierno elabore y aplique de forma coordinada con los municipios programas de restauración hidrológica forestal en zonas desgastadas, degradadas, que no sean competencia de la Federación, considerando preferentemente para ello especies forestales nativas, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas con actividad de restauración. Resolutivos. Son de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 34ª del artículo 3.13, se adiciona un párrafo segundo a la fracción sexta del artículo 3.14, se reforma el primer párrafo del artículo 3.66 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3.68 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto. Tercero, previa discusión y aprobación por la legislatura en pleno, remítase a la persona titular del Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca, del Lerdo Capital del Estado de México, a los 21 días del mes de octubre del año 2025. Esta es la propuesta aprobada por la comisión. Compañeras y compañeros,
Hoy sometemos a consideración de esta soberanía una reforma trascendental al Código para la Biodiversidad del Estado de México, que coloca a las especies nativas en el centro de las políticas de reforestación y restauración hidrológica forestal de nuestra entidad. Esta propuesta tiene un propósito muy claro: recuperar el equilibrio ecológico con base en la riqueza natural que ya nos pertenece. Porque la naturaleza no se impone, se comprende, y la mejor manera de restaurar es dejar que los árboles de cada región vuelvan a echar raíces en su propia tierra. El dictamen y el decreto plantea que la reforestación, forestación o programas de restauración se realicen preferentemente con especies nativas o compatibles con estas, adoptadas a las condiciones de cada municipio. Se promueve además la elaboración de catálogos municipales de especies arbóreas con la participación de universidades, centros de investigación y autoridades locales, para garantizar que las especies sembradas no solo sobrevivan, sino que fortalezcan la biodiversidad de los suelos y de los ecosistemas. Por primera vez, se incorpora la obligación de que los municipios remitan anualmente a Probosque un informe con resultados y de supervivencia de estas especies plantadas, con el fin de evaluar el impacto real de las acciones de restauración y no quedarnos solo con cifras de los árboles sembrados, sino con bosques vivos. Nuestro Estado de México alberga una cobertura forestal de más de 1 millón de hectáreas, pero cada año perdemos miles debido a incendios, cambios de uso de suelo y tala ilegal. A menudo, las campañas de reforestación fallan porque utilizan especies exóticas o de bajo rendimiento ecológico, que no se adaptan al clima ni a los suelos locales. De acuerdo con la CONAFOR, más del 50% de los árboles plantados en cualquier programa de reforestación no sobreviven el primer año. Por eso, apostar por especies nativas no es un gesto simbólico, es una medida de eficiencia ambiental y economía. Compañeras y compañeros, sembrar árboles nativos es sembrar identidad, arraigo y futuro. Cada encino, cada oyamén, cada ahuehuete que se planta con conocimiento y respeto es una promesa de agua, aire y vida para las próximas generaciones. Les invito con convicción y esperanza a votar a favor de este dictamen, porque los bosques mexiquenses merecen crecer con raíces propias. Es cuanto, muchas gracias.